Bendecidos con toda bendición, qué gozo nuevamente estar aquí a través de este medio de comunicación que nos permite llegar a su casa. Hoy es un día precioso que Dios nos ha dado. Les digo que es precioso porque tiene un precio maravilloso el tener vida, y cuando me refiero a vida no solamente me refiero al poder abrir los ojos, sino a esta vida en abundancia que Dios nos ha dado. Hay una diferencia, hermanos, hay una diferencia que tal vez a veces no percibimos porque es como el ejercicio, que no se percibe el primer día de ejercicio, pero si hay una vida continua en la forma en la cual uno vive, si hay una disciplina en la cual uno vive, esta vida creyente da frutos. Así que yo agradezco que tú nos abres la puerta hoy a tu casa, que disfrutes de la vida en abundancia que Dios te ha dado y que podamos compartir la bendita y preciosa palabra de Dios que esta mañana el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el regalo que nos das. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, fiel y verdadero, y todo, Señor, está en tus manos. Gracias, Señor, porque nosotros podemos estar confiados hoy delante del trono de la gracia, que somos escuchados, oídos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por cada hermano que hoy está oyendo la palabra. Te pido por su casa, por su vida. Te pido, Señor, por esa entrada y esa salida que tú permites, Señor, que nosotros vivamos. Creo, Señor, con todo nuestro corazón, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios trae, Señor, sobre nosotros paz y consuelo. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos. Gracias, oh Dios, porque tú eres Rey y no hay otro Dios fuera de ti. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta reunión y recibimos que va a ser de bendición para la gloria tuya. Amén. Pues bien, hermanos, estamos en este estudio maravilloso que Dios nos ha permitido tener, que tiene que ver con la vida piadosa. Hemos hablado que la piedad es el carácter del creyente, es decir, la manifestación externa de lo que hay en una persona. Una persona se vuelve piadosa y practica la piedad, pero debemos de reconocer que la piedad tiene de dos aspectos complementarios como en una balanza. Dios todo lo que da, lo da en pares. Por ejemplo, da la libertad, pero también da la responsabilidad. Y la piedad también tiene estos pares que nosotros conocemos. Por un lado, tiene una vida de devoción a Dios, de adoración a Dios, de poder glorificar a Dios. Y la otra tiene que ver con el carácter del creyente. Por eso, cuando nosotros entendemos todo esto, hermanos, sabemos de que la piedad es parte de nuestro trabajo, el creyente, pero también es un regalo que Dios nos da. Es una manera en la cual Dios nos permite manifestar lo que somos por dentro, pero no viene, hermano, únicamente eh, cuando una persona dice ser piadosa, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá gente realmente que va a tener apariencia de piedad, pero sus acciones van a ser totalmente diferentes. Entonces hoy quiero que hablemos de la piedad, hoy quiero que en este tiempo de Navidad, mira, hay un espíritu navideño que realmente la gente dice, ah, no, a mí me gusta el espíritu navideño, pero el espíritu navideño para muchos se vuelve, hermano, compras excesivas, estrés, peleas, pleitos y un sinfín de otras cosas, hermano, que nada tiene que ver con la celebración, que tampoco es el cumpleaños de Jesús. Jesús no cumple años porque fuera un ser creado. Él no es el cumpleañero, no celebramos su cumpleaños, celebramos, hermano, que nació, que vino a nosotros, que un niño nos fue dado, que Él voluntariamente decidió estar en medio de nosotros para hacer cumplir el propósito eterno del Padre y darnos y hacernos partícipes juntamente con Él en su muerte y resurrección de toda la herencia que nos da. Así que estamos, hermanos, celebrando en este tiempo una natividad. y muchas iglesias que no lo celebran porque hay mucha ignorancia alrededor de esto que produce, hermanos, verdaderamente un fruto totalmente diferente al que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero si tú eres una persona piadosa, vas a entender todo este misterio de la piedad que Cristo tuvo. Así que quiero que nosotros hoy nos enfoquemos en este regalo. Por un lado, entonces vimos que el carácter piadoso fluye, hermanos, de la adoración a Dios, de esa profunda devoción que tenemos
Y la otra tiene que ver, hermanos, con el esfuerzo sincero, el deseo, el anhelo de dejar aquello a lo cual naturalmente nos fluye, como es la vida de Adán, del primer Adán, que tiene que ver, hermano, con los deseos de la carne, del mundo o de la misma maldad. Y para esto, hermanos amados, quiero que leamos Gálatas 5:22, porque yo quiero que a través de la palabra y la escritura tengamos realmente esa experiencia de la vida en abundancia que Dios nos quiere dar. Dice en Gálatas 5:22, eh, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, es bien importante que nosotros veamos este fruto y lo entendamos que es algo que sale, que nace del corazón. Que Dios ha permitido que el Espíritu Santo esté en nosotros y de este fruto, este carácter del creyente. Pero ¿cómo se manifiesta? Y es que ahí es acá donde nosotros en algún momento, hermanos, tenemos que asumir esa responsabilidad de lo que Dios nos da, porque por otro lado, en nuestra carne, en nuestra naturaleza, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto. Como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y vemos entonces la otra parte. Por un lado está el fruto del Espíritu, el fruto operando en el Espíritu operando en nosotros que trae un fruto. Y por otro lado también la carne opera en la vida de aquellos cuyo espíritu no se somete al Espíritu de Dios. Y vea aquí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y vamos a ir a un poco, unos versículos adelante, donde dice, digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Es decir, el fruto del espíritu, el espíritu parando en mí trae un fruto. Pero también la carne tiene una característica. Y Dios nos regala el poder tener un fruto del Espíritu, pero también tenemos la responsabilidad de no darle a nuestra carne el que se pueda manifestar. Entonces aquí está el balance que hoy te quiero poner. La piedad, hermanos amados, necesitamos entenderla, vivirla, practicarla. Y esto es lo que hoy Dios nos quiere dar y para eso quiero darte algunos aspectos importantes que nosotros lo tenemos que tener. Yo creo que lo primero es tener la motivación apropiada. Eh, realmente, hermanos, es qué te motiva a ti vivir una vida piadosa. Y, queremos llevarlos a Génesis 39:9. Mira el ejemplo maravilloso de José en Egipto cuando fue tentado. José en Egipto dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Y óyelo como José vive una vida piadosa en el carácter, pero también en la forma en la cual él se enfoca. Y dice, ¿cómo entonces yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Cómo iba a hacer yo esta gran maldad? Y la motivación de él es centrada en Dios. Centrada verdaderamente no en lo que la gente va a decir, no en lo que la gente va a opinar, no en lo que me va a pasar. Hay mucha gente, hermano, que vive la piedad temiendo lo que Dios me va a castigar. Dios me va a ocurrir algo. No, hermano, yo mejor no tomo ahorita para Navidad. No va a ser que Dios me castigue. Y su motivación entonces es, hermanos, el sufrir alguna pena, el sufrir algún contratiempo, el ser hermanos en algún momento pasar una situación difícil
Pero José no estaba preocupado por ir a la cárcel, no estaba preocupado por quedarse sin empleo. Lo que realmente ocupaba a José era ofender a Dios. Y aquí está esta parte, hermanos amados, que es bien importante que nosotros tengamos en consideración cuál es mi motivación. Si mi motivación tiene que ser conmigo, tiene que ser con las cosas que me pasan, cosas que me ocurren, hermanos amados, no vamos a poder llegar a desarrollar esa vida piadosa que Dios quiere. Además, dice en Génesis 22:12, mire qué lindo, porque ahora vamos a hablar de Abraham. Fíjese que dice, eh, perdón, Génesis 22:12. Génesis capítulo 22, versículo 12. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho. Se recuerda que Abraham iba a sacrificar a su hijo como un sacrificio. Ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermano, que todos estos hombres cuya vida es un ejemplo de piedad, son personas que estaban motivadas, hermano, en Dios mismo. Es decir, lo que los mueve y nos mueve a nosotros, hermano, es Dios. Es poder, hermano, honrarlo como se honra a un rey. Esa motivación no tiene que ver con los deseos egoístas y personales de cómo voy a quedar, qué me va a pasar, qué va a ocurrir, sino verdaderamente, hermano, que Dios sea honrado en nuestras acciones. Miren, 1 Corintios 10:31, vamos a darle esta otra cita. Yo quiero que quede en tu corazón verdaderamente que la vida cimentada en el Señor tiene que ver, hermano, con Dios más que con nosotros. Dice, entonces, 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, para tener una vida piadosa, hermanos amados, lo primero que tenemos que considerar realmente es cuál es la motivación. Si la motivación, hermano, es la correcta, nosotros vamos a poder accionar en nuestra vida lo que nos corresponde y dejar que el Espíritu haga lo que nos ha ofrecido. ¿Qué nos corresponde a nosotros en Gálatas? Pues no darle lugar a la carne. ¿Qué es lo que el Espíritu va a hacer para que nosotros vivamos una vida piadosa? Dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros vamos a vivir y a crecer en el Espíritu por medio de su fruto. Entonces, ¿cuál es tu motivación el día de hoy? ¿Por qué tú, por ejemplo, no hablas mal de la gente? ¿Por qué tú, por ejemplo, tienes una vida de oración, de meditación de la palabra? ¿Cuál es el deseo de conocer la palabra? Es el conocimiento para poderle callar la boca a algunos detractores y tratarles de hacer ver que tú tienes razón y ellos no. O la vida piadosa de meditar la palabra es, como dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes escudriñan las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Encontrar en cada escritura a Cristo revelado, hermanos amados, es el deseo de un carácter piadoso. Ahora, por un lado está la motivación y eso es bueno, pero no es todo lo que necesitamos, porque nosotros debemos de, hermanos, saber que hay una fuente de poder. Es un poder capacitador para poder tener una vida piadosa. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer hoy. Hoy. No es que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Ahora, mire qué hermoso esto, hermanos. Realmente es que el apóstol Pablo dice, y la vida que él llevaba, no era que él había decidido, aunque había decidido servir a Cristo, es que Dios mismo le da la capacidad a uno, hermano, para poder elegir. Y esta es la vida de verdad equilibrada que Dios nos da.
Porque cuando nosotros vivimos conforme a esta palabra, hermanos, haciendo lo que nos corresponde y recibiendo lo que Dios nos da, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vida va a ser totalmente diferente. Colosenses 1:29. Así que tú y yo tenemos decisiones que tomar ahora. Tú y yo tenemos decisiones que vivir ahora. Colosenses 1:29. Y dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Trabaja. Pero no trabaja, hermano, simplemente porque él tiene la fuerza para hacerlo. El apóstol dice que con este fin él trabaja porque se esfuerza según su poder que obra poderosamente en él. Y aquí, hermanos amados, es donde nosotros podemos comprender la palabra en Filipenses 4:13 que dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahora miramos por un lado cómo es necesario tener la motivación apropiada, pero por otro lado también nosotros necesitamos comprender cuál es la fuente de poder que nosotros vamos a poder echar mano para tener una vida en abundancia. Amados, hoy yo recibo que la iglesia está transicionando a una forma de vida externa a un fruto interno. Porque les digo esto, hermano, porque en alguna ocasión la forma de adoración externa era lo más importante. ¿A qué iglesia voy? ¿Qué alabanza me gusta? ¿Qué forma qué templo tengo? ¿Cuántos somos en la iglesia? Pero hoy la iglesia verdaderamente a través de esta prueba tan fuerte que la humanidad sufrió, debe saber que la iglesia tiene que estar en los hogares, tiene que estar en los empleos, tiene que estar en el tráfico, tiene que estar en los centros comerciales, tiene que estar en todo lugar. Y debemos estar, hermano, no conforme el molde del mundo, no conforme al modelo del mundo, sino que tenemos que estar conforme al modelo de Dios. Y esto es viviendo una vida piadosa. Dice la palabra en 2 Corintios, oye esto, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, oye, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Te lo vuelvo a repetir porque es una parte bien importante para que nosotros entendamos en este tiempo lo que Dios está haciendo en nosotros, o más bien en la iglesia. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, por un lado, hermanos amados, tenemos la motivación. ¿Qué es la motivación? No que yo sea aplaudido como creyente, sino que Cristo sea glorificado en todo lo que hago. ¿Cuál es la fuente de poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto nos lleva necesariamente a un tercer punto que debemos de tener en la práctica de la vida cristiana: la responsabilidad y la dependencia. Por un lado, hermano, somos responsables, como acabamos de ver, pero por otro lado, somos dependientes. El asunto es que un día sentimos nuestra responsabilidad personal y tratamos de llevar una vida piadosa, tratamos de no ver lo que no nos conviene, de no hablar lo que no nos conviene, pero pronto nos damos cuenta que está en la fuerza personal, en la fuerza propia, y entonces nos damos cuenta de que ese fruto, que es únicamente por mi deseo, pues no se desarrolla. Entonces decidimos ir a lo contrario. Bueno, Señor, yo no puedo, hazlo tú todo en mí. Y entonces, amados, queremos que Dios opere en nuestra vida viendo solo Netflix, opere en nuestra vida viviendo solo en convivios, opere en nuestra vida teniendo pláticas banales, oyendo música
que le gusta al cuerpo, a la carne, porque al final Dios es el que va a operar y que yo tenga una vida piadosa. Y esto, hermanos amados, son extremos de una vida balanceada que Dios nos da. Por un lado está mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? No le voy a dar deseos, no le voy a dar de comer a mi carne. ¿Y cuál es mi dependencia? Que Dios va a producir en mí el fruto del Espíritu. Y esto, hermano, esto es lo que se le llama una vida equilibrada. Esta es una vida equilibrada que Dios nos ha dado. Mira en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. No es que ya lo haya alcanzado todo o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para el cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué es esta parte? Esta parte, hermano, tiene que ver con mi responsabilidad. Dice la palabra que yo sigo adelante para ser alcanzado aquello a lo cual Dios me alcanzó. Y dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, ¿por qué somos perfectos? Porque Dios nos ha perfeccionado. Mi responsabilidad es que prosigo a la meta. Mi responsabilidad es que creo verdaderamente que dejando las cosas que una vez fueron importantes para mí, corro hacia lo que Dios me ha dado. Pero mi regalo, mi legado es que Dios es el que me ha perfeccionado. Es el Dios el que me ha alcanzado. Es Dios el que me da la fuerza. Y, y verdaderamente, hermanos amados, cuando esto nosotros lo vivimos y nos gozamos en él, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, ven aquí conmigo, 2:12, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es hoy mi responsabilidad? Ocuparme de mi salvación. Y mira la otra parte, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es decir, yo no voy a decir, yo quiero ser piadoso y yo voy a hacer todo lo posible en mi vida para hacerlo. Si Dios no me da el querer o no me da el poder, hermano, no voy a poder tener esa vida. Pero una vez tengo el querer y el poder, amados, tengo que asumir la responsabilidad de vivirlo así. Dios te da los medios para ir a la congregación. Dios te da el querer, pero, pero algo tenemos que hacer nosotros, hermano. Algo tenemos que nosotros ejecutar en esa responsabilidad. Dios dispone la palabra, Dios dispone tu tiempo, Dios te provee lo necesario, Dios te da todo, pero lo mínimo que tenemos que hacer, hermanos, es abrir nuestra reunión o caminar hacia donde nos reunimos. Entonces, hermanos amados, qué hermoso es estos 3 puntos para tener una vida piadosa. Por primero, ¿cuál es tu motivación? Cristo Jesús. Segundo, ¿cuál es la fuerza que te lleva a esa motivación? El Señor. Tercero, la vida balanceada entre responsabilidad y dependencia. Yo dependo de Dios porque alejado de Él nada puedo hacer, pero tengo la responsabilidad que una vez he recibido esto, tenemos que tener una vida, hermanos amados, llena de su amor y su favor. Lo otro que es importante es que nosotros debemos crecer en todas las virtudes que Dios nos da. Este carácter piadoso, hermano, debe siempre buscar crecer. Es bien importante lo que dice el apóstol Pablo, creo que Pedro, perdón, en segunda de Pedro 1, creo yo, hermanos amados. Mire qué lindo, segunda de Pedro 1:5. Tenemos que crecer. Esto, como la vida piadosa, vimos en que el apóstol Pablo le presentaba a Timoteo como una carrera. Así también nosotros debemos de saber que primero, ¿cuál es mi motivación? Cristo. Segundo, ¿cuál es mi fuerza? Cristo. Tercero,
cuál es mi responsabilidad y cuál es el regalo de Dios. Y cuarto, que es bien importante, hermano, es que debemos de buscar siempre crecer, avanzar. El apóstol Pablo dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. ¿Por qué a la fe? Porque la fe es un regalo que Dios nos da. La fe, hermano, todos partimos de la fe. La fe es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que podamos creer. Esa fe, hermano, debe de ser obrada con diligencia para añadirle virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, qué hermoso tener este tiempo que Dios nos da para poder avanzar, hermano, con toda diligencia, añadiendo, creciendo. Si el año pasado, hermano, habían dones que estabas ejercitando, el mayor deseo del corazón de una persona piadosa es que ahora sean mayor ejercitados, que podamos entender con mayor claridad el plan de Dios, tanto que no solamente lo hemos recibido y aceptado, que ahora lo podemos explicar y compartir con alguien más, que ahora podemos llevarlo a otras personas porque hemos crecido en la piedad, hemos crecido, hermano, en el entendimiento de lo que Dios nos da y ahora no solamente lo vivimos, sino que podemos tener, hermanos amados, ese regalo que Dios nos quiere dar. El crecimiento del creyente es progresivo, debe ser en todas las áreas. Nunca, hermano, está por terminado. No es solamente un creyente que adora, que tiene alabanzas, sino un creyente que paga sus deudas, que un creyente que provee para su casa, de un creyente que sabe vivir, hermano, conforme al regalo que Dios nos da. Mira, cuando estamos viendo la policía hoy, yo miro mucho patrullaje aquí en la ciudad de Guatemala. Me imagino que es por las festejos navideños. A mí la policía verdaderamente, yo la bendigo porque sé que son ángeles de Dios. Romanos 13 dice que si yo estoy haciendo el bien, van a ser ángeles para mi bendición. Ahora, si yo no lo hago, voy a tener un encuentro con un ángel que me va a hacer recordar verdaderamente que esta vida piadosa trae frutos. Entonces, hermanos amados, hoy quiero añadir a su corazón o causar registro en su corazón este regalo de lo que Dios nos quiere dar. Eh, yo quiero que acabemos hoy, esta mañana, en Romanos 6:19. Vamos a terminar hoy en Romanos 6:19. Es muy breve, pero yo quiero que dejar a través del mensaje, la palabra y no del tiempo, un, un fruto que en tu vida se manifieste. Es decir, no es por hablar mucho que te voy a convencer, es porque la vida en una palabra que es sostenida por Dios, como dijo el centurión romano, dio una palabra y una palabra bastará para sanarnos. Dice Romanos 6:19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavo a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad, ¿quién? Tuyo. Porque ya sabemos de esto, hermano, ya sabemos presentar nuestros miembros para la carne. Ya sabemos, hermano, de lo que pasamos. Ahora, el apóstol no está hablando de algo que no conozcamos. Ahora presentémoslo como esclavos de justicia para santificación. Y esto, hermano amado, es tener una vida piadosa. ¿Cuál es tu motivación hoy? ¿Cuál es tu fuerza? ¿De dónde proviene tu fuerza? Entendemos el balance que Dios obra, pero tenemos la responsabilidad que una vez que Dios obra, vivir. Y cuarto punto, hay que crecer. Tenemos que crecer en una vida piadosa. No estoy hablando de saber más la Biblia, de conocer más la Biblia
de crecer en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos. Así que, hermanos amados, el mejor regalo que podemos dar hoy, yo creo que no solamente a Dios, sino a todos, es tener una vida piadosa. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este regalo maravilloso que nos das. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que con la fuerza que nos has dado, el que nos ha dado el querer y el poder, podamos tener esta vida, Señor, de piedad. No es una vida religiosa, Señor, cada vez que hablo de piedad, y tal vez muchos se sienten en este momento un tanto confundidos con la palabra. Yo no estoy hablando de ser gente que va a la iglesia y que con práctica de rezos y otras prácticas litúrgicas trata de manifestar una identidad, Señor, que no es la que Dios nos está llamando. No es porque yo tenga muchas cosas externas que soy piadoso, es porque el carácter de piedad se manifiesta por lo que creo en mi corazón. Y yo creo que Cristo vino acá, a esta tierra, por amor a mí. Y que en este tiempo, Señor, yo no celebro el cumpleaños de mi Cristo, no está cumpliendo años. Yo celebro, Señor, la fidelidad de su palabra, que Él nació, Señor. Y lo celebro todos los días, Señor. Lo celebro cada tiempo, pero tengo ocasión de compartir con otros, Señor, que Cristo vino a esta tierra porque nos ama, porque nos amó, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Vino conforme la debilidad de nuestra naturaleza para que nos podamos ser entendidos por Él en todo lo que vivimos. Por esa razón, Padre, te agradezco, Señor, que entendiendo, Señor, la vida piadosa y comprendiendo la obra que has hecho en mí, asumimos la responsabilidad para crecer, Señor, en este regalo que Dios nos ha dado. Oro por esta iglesia piadosa, Señor, que se mueve en todas las dimensiones y que crece en todas las áreas, Señor, que sabe cómo adorarte, que sabe cómo orar, pero sabe cómo pagar sus deudas, que sabe, Señor, cómo honrar, Señor, esos deberes cívicos ciudadanos que tenemos, que sabe, Señor, cómo honrar al que merece honra, porque vive en la vida piadosa perfecta. Oro, Señor, con acción de gracias y te pido, Padre, que toda esta reunión sea de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos amados, gracias por estar nuevamente aquí. El próximo domingo vamos a tener ya nuestra última reunión del año eh, y creo que verdaderamente vamos a meditar este misterio de la piedad porque dice el apóstol Pablo que es grande es este misterio de la piedad. Así que tengas un hermoso domingo lleno del favor, del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos con toda bendición.